Tras el descubrimiento de escritos antiguos que se han publicado recientemente, muchos relatos de la vida de Jesús y de sus discípulos han sido puestos en duda. Estudios, libros y ficciones han levantado cuestionamientos sobre el contenido de estos escritos. ¿Qué verdad existe en el mensaje de los evangelios apócrifos y de los libros agnósticos? En búsqueda de la verdad sobre este tema, aquí comienza Evidencias. Los evangelios apócrifos han sido motivo de mucho estudio tanto por los aficionados como por los críticos de la historia bíblica. Pero, ¿qué son estos evangelios y cuándo fueron escritos? La mejor forma de contestar acerca de qué son los evangelios apócrifos es clarificar qué son los evangelios. La palabra evangelion en griego significa buenas nuevas. Entendemos que ya en el contexto del cristianismo la palabra cobra otro significado. Tú ves uno de los autores del Nuevo Testamento, en este caso Mateo, en el capítulo 4, versículo 23, cuando él se refiere a la obra de Jesús de Nazaret, en el 4:23 dice: y Jesús recorría toda Galilea, y enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, y sanando toda la enfermedad y dolencia a la gente. Jesús mismo es el que le da este giro a esa palabra común. En el final de su ministerio, en Mateo 24, él dice que este evangelio sería predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, dándole un carácter divino, un carácter especial. Estas biografías de Jesús del primer siglo comienzan a tomar este término. Marcos, siendo probablemente el primero de estos relatos biográficos acerca de Jesús, él comienza su relato hablando acerca de el Evangelio. Este es el Evangelio, el comienzo del Evangelio. Marcos, escribiendo a eso del año 50 después de Cristo, probablemente de la boca de Pedro, según algunas tradiciones, él relata los detalles de la vida de Jesús. Tomando ese relato, en la década del 60, ya tenemos a un Mateo, llamado Mateo, uno de los 12, y Lucas escribiendo a sus grupos o a sus audiencias. En el caso de Mateo escribe en arameo y su evangelio se ve que tiene un sabor, una tendencia judía. Y él habla a los judíos o les presenta estas buenas nuevas, este evangelio, a los judíos. Lucas lo hace a los gentiles, tomando los escritos de Marcos y abundando con algunas de las tradiciones orales que había acerca de la vida de Jesús. El último de estos relatos que se hace durante el primer siglo, a eso del año 96 aproximadamente, siendo el último libro de la Biblia, después de Juan haber escrito el Apocalipsis y haber escrito sus cartas, él finaliza su ministerio con el Evangelio, según Juan, a una audiencia diferente, una audiencia que no podía tocar a Jesús, una audiencia que no podía ver a Jesús. Estos cristianos de segunda generación, él les dedica este evangelio, el evangelio de Juan. Pero después de estos 4 individuos haber hecho relatos biográficos de Jesús, tenemos que durante el primer siglo se popularizó el género de llamarles la atención a algunos de los eventos de la vida de Jesús, de los cuales no había mucha información. Y usando el seudónimo de Tomás, de Bartolomé, de María y otros de los famosos de la Biblia, pues muchos autores, después del primer siglo, comenzaron a escribir evangelios o versiones. Los evangelios apócrifos serían en este día, en el presente, un plagio de lo que, algunos por lo menos, de lo que diríamos hoy en el presente, de una obra que la hace un autor y le coloca un nombre de un famoso. Es decir, por decir, yo puedo escribir una novela y para que sea aceptada en el medio,
cierto, que me encuentro, bueno, coloco un nombre de uno de estos escritores famosos y entonces tiene un renombre para que entre tranquilamente en la sociedad mucho más fácil. De ahí que surge esto de evangelios apócrifos, es decir, empezaron a surgir ciertas historias de la vida de Jesús o de la iglesia primitiva, también del libro parecido al libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Donde cuentan distintas narraciones, distintos hechos que se sucedieron mientras el maestro junto con sus discípulos estaban aquí en la tierra, y donde colocaron nombres de discípulos o de allegados a los discípulos. El hecho es quizás fundamental, es decir, bueno, algunos le pusieron, el libro apócrifo de Juan, bueno, siempre uno dice, bueno, es el discípulo amado, es Juan, no, bueno, entonces había que verificar si verdaderamente fueron escritos de él o no, y cómo se podía saber, a través de la literatura, de la forma, ¿cierto?, como Juan escribía, de la forma como él se desarrollaba su lenguaje. Entonces también conforme a las verdades que sostenían estos escritos y también algunos hechos que muchas veces presenta que son más personales frente a ese autor, que él ve una cosmovisión muy personal y nada que ver a lo que Juan o algún autor original tuvo, ¿no? Una gran cantidad de evangelios apócrifos fueron escritos a partir del primer siglo. Entre estos, ¿cuáles son los más conocidos? Cuando hablamos acerca de evangelios apócrifos, aún así yo tengo que ser un poco cuidadoso cuando les estoy explicando. Porque cuando hablamos acerca de estos evangelios, no todos eran rechazados. Apócrifos, cripta, viene de esta palabra que utilizamos para el lugar escondido donde las personas se entierran, o críptico, algo que está secretivo. Apó es una conjunción griega, así que desde tenemos de la cripta o del oculto, se habla acerca de evangelios que no se leían en público, que se leían en secreto o no eran usados en la liturgia original. Otros le llaman a estos escritos deuterocanónicos. Deuteros, segundo canon o la segunda regla, aquellos que no entraron en el canon. Y así se conocen algunos libros del Antiguo Testamento que han sido incorporados en la Biblia católica, por ejemplo. Pero tenemos diferentes grupos cristianos que aceptaron algunos de estos evangelios. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás es un evangelio muy hermoso, con historias similares a las que tenemos en los 4 evangelios, y tenemos otros detalles. Tenemos también Tercera de Corintios, tenemos la visión de Hermas y otros escritos que los cristianos consideraban como importantes. Hay siempre duda en cuanto a algunos decían de que si verdaderamente el Evangelio de Juan fue hecho por alguien después de haber vivido un poco de tiempo más adelante, el presbítero Juan. Él ahí presenta algunas situaciones no comunes en cuanto al Evangelio. Están justamente también de Pedro, que se mencionan algunas cosas. Es decir, hay muchos libros, innumerables libros, que están en esa connotación. Así que nosotros tenemos hombres o autores que eran populares durante el primer siglo, Clemente de Alejandría y otros, que sí contribuyeron, y entonces los cristianos tenían esto como un segundo cuerpo de escritos, que algunos lo incorporaron a sus Biblias, otros no. Algunos entraron al canon es la regla, otros no entraron. A diferencia de los evangelios apócrifos, los libros agnósticos tienen algunas características especiales. Para mejor comprensión sobre ellos, ¿qué son estos libros y cómo surgen dentro del cristianismo? Los evangelios gnósticos son escritos que surgieron justamente después de la muerte de los discípulos en la época de los primeros padres de la iglesia, donde se cree en esa época, se habla de que había 200 corrientes gnósticas que ponían en duda la veracidad de ciertos escritos y que también la veracidad de la autoridad de los autores, cierto, que lo habían escrito. Y por eso allí presentan siempre el interrogante. Son libros, yo diría más bien, si tendría que poner una palabra ahora, críticos, pero críticos en forma negativa, donde presentan muchas teorías que tildan en la suposición, ¿cierto? Donde de repente ponen en tela de juicio ciertas cosas
que como que no coinciden entre un evangelio y el otro, y entonces verdaderamente están equivocados o no están equivocados, o si sucedió verdaderamente o no sucedió, qué pasó porque hay diferencias. Estos escritos en su mayoría fueron destruidos, eran considerados como heréticos, porque allí sí se presentaba otro evangelio. Se presentaba un tipo de evangelio que unía la filosofía griega juntamente con el cristianismo, que este cuerpo mortal tenía que ser liberado, el espíritu tenía que subir, y tenemos que el Código de Da Vinci, la novela escrita por Dan Brown, él capitaliza sobre eso y dice que estos eran los verdaderos evangelios, estos evangelios perdidos, como el de María Magdalena o el de Judas Iscariote, que fue renombrado recientemente. El de María Magdalena, una traducción del cóptico de la palabra que se utiliza para besar, el ósculo santo, ellos la quieren mover para ver que Jesús besaba muchas veces a María, aludiendo a un cierto tipo de relación íntima entre María Magdalena y Jesús, lo cual no es sostenible, ni aún en esos escritos, ni aún en los escritos tradicionales. Pero sí tenemos a un Judas diciendo que él ayudó a Jesús para él poder liberarse de la carne, y él ayudó a Jesús a morir para entonces llegar a este estatus en el topos Uranus, en la deidad, en la cual todos podíamos participar según esta creencia o esta filosofía gnóstica. Y también presentan partes muy importantes en cuanto al plan de salvación, en cuanto a la encarnación, en cuanto al tema de cómo comprendemos la figura de Cristo, si fue un Cristo, digamos, que se encarnó en una persona, o justamente Cristo encarnado, ¿cierto? Desde su inicio, siendo justamente hijo de Dios y siendo hombre, plenamente hijo de Dios y plenamente hombre. Entonces hay esas cosas que el gnosticismo empezó como a hacer tambalear algunas verdades que ya se creían que eran importantes y claras en la palabra de Dios, y empezaron a poner en tela de juicio algunas verdades que son importantes. Por eso el Evangelio de Juan escribe en cuanto a eso, Juan escribe en cuanto a eso, Pablo escribe en cuanto a eso. Así que cuando hablamos acerca del grupo de los apócrifos, estamos hablando de varios escritos, algunos de ellos positivos, yo podría decir, no necesariamente inspirados como los que tenemos en la Biblia, pero sí que nos hablan unos detalles interesantes acerca de lo que creían los cristianos durante los primeros siglos, y tenemos unos muy peligrosos que ahora han retomado auge desde su redescubrimiento, ya que la mayoría fueron perdidos y no se encontraban ningún registro de ellos. Pero en el año 46 tenemos a Nag Hammadi, tenemos el Evangelio de Judas, que fue descubierto en la década de los 70, y ahora recientemente, hace un par de años, es que es publicado, y probablemente vamos a encontrar otros escritos similares, pero son posteriores a los evangelios que tenemos en la Biblia. Estos seudónimos para los famosos o los infames, en el caso de Judas, no son originales, no son relatos que pertenecen al relato de las personas que conocieron a Jesús. Algo así como yo escribir una biografía de Cristóbal Colón y decir que soy Isabel, la reina de España, unos 500 años después. Quizás mi libro, muchas personas lo considerarían importante si yo digo que fue un libro original. Sin embargo, al ser un seudónimo, no tiene valor histórico en el sentido bíblico, ni tampoco tiene valor doctrinal, porque las enseñanzas que tienen no son enseñanzas consistentes con lo que enseña la Biblia.